me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, quiero bendecirlo a través de la palabra de Dios a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, debajo del video hay una letrecita que dice suscribirse. Solamente tienen que tocarla con el dedo y automáticamente recibirá, mi queridos hermanos, todo el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Le será de gran bendición a usted y a todos los suyos. También, mis queridos hermanos, le imploro que le dé a me gusta y haga sus comentarios. Apoye este canal, mis queridos hermanos, para ayuda del crecimiento de este canal. Mis queridos hermanos, a través de este medio queremos llevar, bendito Dios, el poderoso mensaje del Señor al mundo entero. Bendito Dios. Sabemos que hay naciones, mis queridos hermanos, donde físicamente los hermanos no pueden ir a un templo a adorar a Dios porque su vida coge peligro. Hay naciones, bendito Dios, donde no aceptan el cristianismo. Por lo tanto, a través de estos medios, de toda esta plataforma de YouTube, Instagram, mis queridos hermanos, y otra plataforma, pueden, bendito Dios, nutrirse de la palabra de Dios, pueden ser bendecidos, pueden tener una palabra de aliento, de bendición a su vida. Y por eso es necesario, mis queridos hermanos, que apoyemos estos canales donde se predica el poderoso mensaje del Señor. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Mateo, capítulo 12, versos 22 al 26. Y estaré leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlos, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, y aquí la palabra nos está indicando, bendito Dios, de que, bendito Dios, fue traído, mis queridos hermanos, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo. Mis queridos hermanos, y nosotros sabemos, bendito Dios, que desde el momento, bendito Dios, en que Juan el Bautista en el Jordán bautizó a Jesús, que entonces, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios descendió a Jesús, bendito Dios. La palabra nos habla de que entonces Jesús fue al monte, duró 40 días y 40 horas, mis queridos hermanos, llenándose del poder de Dios, capacitándose, mis queridos hermanos, bendito Dios, para entonces ejecutar el plan por el cual Dios lo envió a la tierra. Mis queridos hermanos, y aquí, bendito Dios, las palabras en Mateo capítulo 12, del verso 22 al 26, aquí nos detalla, mis queridos hermanos, lo que acontece, bendito Dios, con un joven que estaba endemoniado. Mis queridos hermanos, este joven no solamente estaba endemoniado, sino que dice la palabra que el demonio lo tenía ciego y mudo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando entonces traen a este joven a Jesús, que Jesús hace este gran milagro delante de los ojos de la multitud que siempre seguía a Jesús. Mis queridos hermanos, dice que se quedaron atónitos,
se sorprendieron, bendito Dios, de ver aún cómo los demonios se sujetaban a Jesús, cómo los espíritus inmundos, bendito Dios, tenían que correr de la presencia del Señor. Porque mis queridos hermanos, ellos, bendito Dios, tenían a Jesús como un hombre, lo miraban como un hombre cualquiera, bendito Dios. Pero nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que Jesús, caminando físicamente como hombre en la tierra, no eras un hombre cualquiera. Era el mismo Dios caminando entre nosotros, mis queridos hermanos. Por eso muchos se quedaban atónitos, se quedaban sorprendidos de ver, bendito Dios, el poder que portaba Jesús. Donde dice la palabra que inmediatamente que Jesús, bendito Dios, reprende este demonio de este joven endemoniado, dice que al instante este joven se le abre, bendito Dios, las cuerdas vocales, porque acuérdese que estaba ciego y mudo. Y inmediatamente sus ojos se abrieron, mis queridos hermanos. Este joven fue libertado, bendito Dios, completamente en el momento en que Jesús reprende este demonio. Mis queridos hermanos, pero no siempre, bendito Dios, cuando Jesús caminaba por Cesarea, por Betania, caminaba, bendito Dios, por todas las aldeas allá en Jerusalén, no todos seguían a Jesús porque lo amaban. No todos seguían a Jesús porque lo respetaban, mis queridos hermanos. Habían muchos que seguían a Jesús, bendito Dios, buscando en que Jesús les sanara una situación, les resolviera una situación en su vida. Habían otros que amaban a Jesús, creían en Él y le seguían por amor. Pero mis queridos hermanos, habían otros que seguían a Jesús buscando la caída de Jesús, buscando en que Jesús cometiera un error para entonces acusarlo, bendito Dios, delante de los religiosos y de los sacerdotes. Mis queridos hermanos, pero Jesús, conociendo los corazones de ellos, Jesús como Dios, unisciente, unipresente, soberano, Jesús conociendo, bendito Dios, aún los pensamientos de ellos, Jesús se comportaba como quien Él era, mis queridos hermanos, el mismo Dios caminando en la tierra. Miren lo que dice en el verso 24, mis queridos hermanos. Ahí podemos ver, mis queridos hermanos, que no todos los que seguían a Jesús amaban a Jesús. No todos los que se encontraban en el lugar donde Jesús estaba amaban a Jesús y respetaban a Jesús. En el verso 24 dice: mas los fariseos al oírlos decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mis queridos hermanos, aquí podemos ver los fariseos. Mis queridos hermanos, los fariseos eran los religiosos, los que supuestamente servían a Dios, los que supuestamente representaban a Dios aquí en la tierra. Esos eran los religiosos, los que perseguían a Jesús, los que buscaban, mis queridos hermanos, la caída de Jesús en la tierra, los que buscaban destruirlo, mis queridos hermanos. Los religiosos, que eran los fariseos, mandaban hombres, mis queridos hermanos, Calfat, Anat, José. Eran los sumos sacerdotes los que mandaban en aquellos tiempos, mis queridos hermanos, que aún los romanos, bendito Dios, que tenían sitiada
la ciudad de Jerusalén y de Judá. Los romanos eran los que estaban en Israel, bendito Dios, mandando, mis queridos hermanos. Eran quienes se estaban moviendo en Israel y eran los que, bendito Dios, daban órdenes, apresaban, hacían lo que querían. Mis queridos hermanos, y los sumos sacerdotes se unían con los romanos, bendito Dios, para perseguir a Jesús. Ellos le mentían a los romanos de Jesús y de sus seguidores para que le apresaran, mis queridos hermanos. Y los fariseos, mis queridos hermanos, eran los enemigos del ministerio de Jesús. Mire la acusación, bendito Dios, en el verso 24, que le hacen a Jesús. En el momento en que el pueblo, los seguidores de Jesús, aquellos que estaban mirando, que se quedaron, bendito Dios, atónitos, se quedaron sorprendidos de ver el gran milagro que Jesús hizo. Mis queridos hermanos, cuando los fariseos miraron que glorificaban a Jesús, bendito Dios, miraban a este hombre que no era un hombre cualquiera, un hombre con poder, con autoridad, aún sobre los espíritus inmundos. Entonces los fariseos se llenan de odios, se llenan, bendito Dios, mi alma te alaba Jesús, aleluya, de envidia, porque el mal que ellos tenían contra Jesús, mis queridos hermanos, era de ver que Jesús portaba este poder en lo sobrenatural. Jesús sanaba a los enfermos, mis queridos hermanos, sin tener que tener un bisturí en su mano, sin tener que acostarlo en una camilla, sin tener que pasarle un suero. Mis queridos hermanos, a los leprosos que ya estaban, bendito Dios, apartados de la sociedad, Jesús solamente tenía que ponerle su mano en su rostro y al instante, bendito Dios, su carne, su cuerpo, su físico estaba sano. Los paralíticos que paraban delante de él, al instante le decía: párate, toma tu lecho y vete, toma tu cama y vete. Delante aún de aquellos que lo perseguían. Mis queridos hermanos, y esa era la envidia de los fariseos, supuestamente siervos de Dios, supuestamente gente que representaban a Dios en la tierra. Esa era la envidia de ellos, de ver que Jesús portaba un poder en lo sobrenatural, mis queridos hermanos. Jesús portaba un poder sobre todo principado, potestades, sobre todo lo que se movía en esta tierra, sea carnal o sea espiritual, sea humano o sea angelical. Mis queridos hermanos, y ellos, bendito Dios, en el momento que escuchan que este pueblo está sorprendido porque Jesús libera a este joven endemoniado, ciego y mudo, dice la palabra que los fariseos rápido, bendito Dios, vienen a traer duda al corazón de esta multitud que ve este milagro. Y dice: mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ellos estaban, mis queridos hermanos, contrariando en la versión, en sus palabras, en cómo estaban acusando a Jesús. Al ver que la gente estaban sorprendida de ver a este hombre con un poder en lo sobrenatural,
esta gente se llenan de fe hacia Jesús, pero rápido Satanás usa a los fariseos para decir que Jesús no echa fuera los demonios por sí mismo, sino que por un demonio llamado Belcebú, que es príncipe de los demonios. Ahí entonces Jesús le dice a ellos, pero ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Si Satanás entonces echa fuera a Satanás, está dividido. Su reino no permanecerá. Una casa o un pueblo que esté dividido no permanecerá, dijo Jesús. Mi queridos hermanos, porque lo que ellos querían era hacer quedar mal a Jesús delante del pueblo. Ellos no querían que el pueblo recibiera a Jesús, conociera de Jesús, se salvara a través de Jesús. Mi queridos hermanos, y ahí es donde nosotros, bendito Dios, debemos de tener cuenta, bendito Dios. Porque en estos tiempos, mis queridos hermanos, que estamos viviendo, tanto en las redes sociales como en los púlpitos, en las iglesias, estamos viendo personas, mis queridos hermanos, que supuestamente son de Dios, pero, mis queridos hermanos, sus obras, bendito Dios, muestran otras cosas. El comportamiento de ellos muestran otras cosas. Están pareciéndose a los fariseos, mis queridos hermanos, porque irrespetan a Dios, a su palabra, al pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, y muchos lo miramos predicando la palabra en estos tiempos, donde aún al mismo Dios le faltan el respeto, mis queridos hermanos, como le faltaron el respeto a Jesús. Mis queridos hermanos, y por eso en estos tiempos tenemos que tener cuenta, bendito Dios, a quién nosotros estamos escuchando. ¿Quién es el que nos está trayendo el mensaje de Dios, supuestamente? Porque el mismo Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Ahora estamos viendo, aún en las redes sociales, mis queridos hermanos, supuestamente pastores, siervos de Dios, en contienda, mis queridos hermanos, peleándose los unos con los otros, sacándose los trapitos al aire, mis queridos hermanos, entre ellos mismos. Mis queridos hermanos, y ahí podemos ver, bendito Dios, que no está Dios. Porque un no cristiano, una persona impía, que quiera arrepentirse, un pecador, que quiera salvarse y quiera buscar de Jesús, y mire esa clase de entrevista donde hay pastores hablando mal de los demás, esa persona no va a querer venir al cristianismo, no va a querer arrepentirse, no va a querer doblar su rodilla ante Jesús, porque están actuando igual que los fariseos. Supuestamente son de Dios, pero mis queridos hermanos, están lejos de Dios. Miren en Juan 8:39, bendito Dios, lo que Jesús, bendito Dios, le habla a estos fariseos. Dice, respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, a mis hombres, que os es hablado la verdad, la cual es oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Porque no entendéis mis lenguajes, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mis queridos hermanos, Juan 8, capítulo 8, verso del 43 al 44. Ahí Jesús le da a entender a ellos quiénes son ellos. Mis queridos hermanos, Jesús,
conoce el pasado, el presente y el futuro de cada ser humano aquí en la tierra. Jesús es Dios. Por lo tanto, ellos se dicen ser hijos de Abraham. Pero Jesús le dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes harían. Pero ahora procurar matarme. Verso 40. ¿Qué os es hablado la verdad, la cual es oído de Dios? Hizo esto Abraham. Abraham le habló de la palabra de Dios. Abraham caminó como un hijo de Dios. Pero ellos ahora quieren decir que son hijos de Abraham, pero están actuando, mis queridos hermanos, como su padre el diablo. Por eso en el verso 43 del capítulo 8 de Juan, Jesús le dijo, porque no entendéis mis lenguajes, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Mi queridos hermanos, la mentalidad de los fariseos era matar a Jesús. Tenían una mentalidad homicida, mis queridos hermanos. Tenían la misma mentalidad que su padre, el diablo. Y así mismo estamos mirando a muchos en estos tiempos, mis queridos hermanos, que en vez de ser de bendición, están actuando como su padre Satanás, porque quizás físicamente no están matando al ser humano, mis queridos hermanos, pero lo están matando espiritualmente, bendito Dios, están matando su alma, porque cada vez, mis queridos hermanos, que nosotros nos comportamos mal delante de un impío, la palabra que dicen es, y eso que es cristiano, y eso que es pentecostal, y eso que es seguidor de Jesucristo. Y cuando nosotros damos un mal ejemplo como cristianos, estamos siendo homicidas al igual que Satanás, el diablo, al igual que los fariseos. Porque no lo estamos matando físicamente, no estamos cogiendo un cuchillo para matarlo. Pero al ellos ver nuestro comportamiento, nuestras malas obras, ellos deciden seguir en el mundo perdido, mis queridos hermanos. Y eso es lo que está ocurriendo mucho en estos tiempos. Muchos pastores, muchos ministros de Dios, muchos supuestamente evangelistas, dando malos ejemplos en las redes sociales. Y están siendo de homicidas, mis queridos hermanos. Se están comportando como los fariseos, matando a muchos espiritualmente hablando. Porque, mi querido hermano, una persona que no ha conocido de Jesús, y esa persona, bendito Dios, mira a dos evangelistas maltratándose, hablándose mal el uno al otro, dos pastores, dos ministros de Dios, como ahora se está viendo en las redes, ministros supuestamente de Dios hablando mal de los demás ministros. Están siendo de homicida, porque no solamente le están haciendo daño al ministro de quien están hablando, le están haciendo daño a todo aquel, bendito Dios, que está mirando esa entrevista, bendito Dios. Por eso es que le llamo a la atención a todos los entrevistadores, a todos aquellos que tienen canales de YouTube que andan entrevistando pastores, andan entrevistando, bendito Dios, supuestamente siervos de Dios que andan hablando mal de los demás. Le llamo la atención para decirle, bendito Dios, que ustedes son tanto culpables como aquel que abre la boca, bendito Dios, para hablar mal del otro. El que lo está entrevistando, que permite la entrevista hasta la última, es más culpable, mis queridos hermanos, que aún que el que está hablando, bendito Dios. Porque está escuchando lo que está haciendo mal, pero no lo corrige. Y así se dicen ser hijos de Dios. Están actuando como los fariseos.
se decían ser hijos de Abraham, pero tenían una mente de suicida, mi queridos hermanos. Una mente, bendito Dios, lo que profesaban ser, bendito Dios, eran agentes de Satanás en la tierra. Por eso es que tenemos que tener cuenta, porque Jesús mismo dijo, por su fruto los conoceréis. Nosotros fuimos llamados como hijos de Dios a la tierra, a predicarle a las almas perdidas, a alcanzar a aquel que no ha conocido a Jesús, a traerlo al camino de salvación, mis queridos hermanos. Pero nosotros, con vuestros ejemplos, con nuestra vida, bendito Dios, es que vamos a poder traerle a esa gente a los caminos de Dios. Nosotros dando mal ejemplo delante de ellos, no vamos a poder alcanzar esas almas para el reino de los cielos. Y Dios nos llamará a cuenta, mis queridos hermanos, a todo aquello que le está haciendo de estorbo, bendito Dios, a que los pecadores lleguen a Jesús. A que los que no son salvos se salven. Dios llamará a cuenta a todos aquellos que están siendo de trompiezo, mis queridos hermanos. Bendito Dios. A todos aquellos que están siendo de trompiezo para que lleguen los no salvos o los no cristianos a los caminos de Dios. Están ofendiendo a Dios con su vida, no solamente al pueblo. Están ofendiendo a Dios aún con el comportamiento que estamos viendo en estos tiempos. Mis queridos hermanos, y están blasfemando contra Dios. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mis queridos hermanos, cuando Jesús se bautizó en el Jordán, que Juan el Bautista lo sumergió en las aguas, dice la palabra de Dios que en el momento en que Jesús sale de las aguas, el Espíritu Santo de Dios vino como palomas y descendió al cuerpo de Jesús. Mis queridos hermanos, y el Espíritu Santo de Dios le dio poder a Jesús para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para darle la vista a los ciegos, para devolverle la voz o las palabras a los mudos. Sin embargo, aquí los fariseos dicen que Jesús echa fuera a los demonios con Beelzebú, jefe de los demonios. Mire qué blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero mire lo que Jesús dice, mis queridos hermanos. Mire lo que Jesús habla sobre lo que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. Que al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en estos tiempos ni en el venidero. Es el único pecado que no se perdona, mis queridos hermanos. El único pecado que Dios no perdona al ser humano aquí en la tierra es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta, mis queridos hermanos, cómo nos comportamos como hijos de Dios, como siervos de Dios. Por eso es que tenemos que tener en cuenta cuáles son las palabras que dejamos salir de nuestra boca, mis queridos hermanos. Porque Jesús lo dice muy claro aquí en su palabra. Y lo voy a volver a leer de nuevo, mis queridos hermanos. Mateo 12, 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios o del hombre será perdonado. Eso significa, mis queridos hermanos, usted blasfema contra Jesús, Jesús se la perdona. Usted blasfemia contra Jehová, se les perdona. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, no se le perdonará, mis queridos hermanos. Por eso tenemos que tener cuenta cómo nosotros actuamos aquí en la tierra. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Bendito Dios. Porque nosotros podemos blasfemar contra el Espíritu Santo aún sin darnos cuenta. Mira los fariseos, lo que le dicen a Jesús: tú saca demonios por ayuda de Beelzebú, que es jefe de los demonios. Sin embargo, dice la palabra que Jesús fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan, bendito Dios, lo sumerge al agua, a las aguas, y lo bautiza, bendito Dios. Dice Mateo 12:36, pero yo digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tu palabra se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Mire aquí, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo, bendito Dios, 12, verso 36. A estos pastores que hoy en día se encuentran, bendito Dios, hablando mal de otro pastor, mandándolo al infierno, diciéndole hijo del diablo, como he visto en las redes que muchos pastores le están llamando a otros. Lo están criticando públicamente. Lo están matando porque son homicidas, mis queridos hermanos, a través de sus palabras. Pero mire lo que dice Jesús, lo voy a volver a repetir nuevamente. Mateo capítulo 12, verso 36 dice: pero yo le digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá, se te perdonará, y por tu palabra se te condenará. Mi querido hermano, la lengua es un órgano muy pequeño, pero es un órgano muy peligroso. La lengua o te da vida o te mata, mis queridos hermanos. A través de la lengua o entra al cielo o desciende al infierno. Y hemos visto a muchos, mis queridos hermanos, que han fracasado por darle libertad a la lengua, que hable lo que quiera. Mi queridos hermanos, John Lennon, en su tiempo, que era del grupo de los Beatles, un grupo muy famoso aquí en Nueva York, John Lennon en una entrevista dijo que el cristianismo se iba a acabar, que no se iba a volver a escuchar jamás el nombre de Jesús, que el nombre de ellos iba a sobrepasar el nombre de Jesús, que el nombre de ellos iba a estar en todo lugar, en todos países, en todas naciones, iba a ser escuchado por todos, mas el cristianismo se iba a acabar. Sin embargo, John Lennon, después de haber dicho esto, uno de sus seguidores vino y lo mató, mis queridos hermanos, le quitó la vida, su boca, su lengua. También podemos hablar, mis queridos hermanos, de Hugo Chávez. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, dijo en un video donde él habló y maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas, mis queridos hermanos, desde su víscera. Mis queridos hermanos, ¿y qué pasó con Hugo Chávez?
Mi queridos hermanos, desde el mismo lugar donde él maldijo el pueblo de Israel, ahí mismo, mi queridos hermanos, le llegó el cáncer que lo mató. No duró ni 7 meses después de eso, vivo. Lo llevaron a Cuba a hacerle brujería para ver si podían quitarle esa situación. Pero lo que hicieron fue que lo enjuiciaron más. Mi queridos hermanos, por su boca, hoy está muerto, al igual que John Lennon. En el 1912, nosotros conocemos la historia del Titanic, donde cuando el Titanic venía de London para acá, para Nueva York, el dueño del Titanic dijo que ni Dios hundía al Titanic. Mis queridos hermanos, que era un barco inhundibles, no se podía hundir por lo grande que era. Ahí venían muchos millonarios montados, mis queridos hermanos. Venían muchas personas montadas. Pero sin embargo, sabemos, mis queridos hermanos, que el barco no llegó a Nueva York. En el océano se hundió hasta las profundidades. Como algunos 3.600 pies se hundió el Titanic, mis queridos hermanos. La boca, la lengua, maldice como también bendice. Hay que tener cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros dejamos salir de nuestra boca. Los fariseos acusaron a Jesús en el momento de ver al pueblo gozándose de ver este tremendo milagro que Jesús hizo. Vienen los fariseos y le dicen, no, este no echa demonios por sí mismo, no. Él echa demonios por Belzebú, jefe de los demonios. La boca. Por eso luego, en Mateo 22, verso, bendito Dios, 39, hay 40, Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Por eso la mente, las obras de vuestro padre el diablo están haciendo, porque son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos le dijeron a Jesús, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dijo, no, ustedes no están haciendo las obras de Abraham. Ustedes están haciendo las obras de vuestro padre el diablo. Porque el diablo ha sido homicida todo el tiempo y ustedes están siendo homicidas. Una mente de homicida tienen. Por eso me quieren matar. Jesús le deja saber a ellos, ustedes me quieren matar, me persiguen. Porque las obras de su padre el diablo, esas son las que están haciendo. Mis queridos hermanos, estamos viendo a muchos actuando de esa forma. No tenemos que pasar por un instituto, por una universidad cristiana. No tenemos que leer, bendito Dios, todos los libros que están, bendito Dios, en una biblioteca. Para nosotros poder mirar cuando una persona está actuando como el diablo o como está actuando como Dios. No tenemos que tener un grado académico encima para saber, bendito Dios, si es de Dios o no es de Dios. Porque todo lo que son de Dios, las obras de Dios vamos a hacer aquí en la tierra, mis queridos hermanos. Pero aquellos que se dicen ser de Dios, que hacen lo contrario a lo que Dios manda, es porque no están cerca de Dios. Mis queridos hermanos, y por eso debemos en estos tiempos pedirle a Dios que nos dé un espíritu de discernimiento, de discernir, mis queridos hermanos, quién es de Dios y quién no es de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuenta en estos tiempos a quién seguimos sobre esta tierra. Porque llegará el momento donde Jesús mismo le dirá, no te conozco, ¿quién eres? Y ellos le van a decir, yo sanaba enfermo, yo predicaba en tu nombre, yo hablaba en lengua, yo
ministraba, predicaba, iba a muchas naciones en tu nombre. Y Jesús le va a decir, no te conozco. Apártate de mí, maldito, al juicio eterno que mi Padre tiene preparado para vosotros y Satanás. Mi queridos hermanos, es necesario, bendito Dios, que nosotros busquemos a Dios en oración de todo corazón, para que el Espíritu Santo nos dirija, bendito Dios, a la iglesia, al templo que debemos ir a glorificar a Dios. Si usted es un nuevo creyente, no se mete en cualquier iglesia. Pídele a Dios que le dirija a donde quiere que usted vaya. Porque en estos tiempos estamos viendo, mis queridos hermanos, que más está abundando las obras del enemigo, aún en los predicadores, supuestamente siervos de Dios, que las obras de Dios mismo. Por los frutos lo conoceré, dice el Señor. Por lo tanto, es necesario que busquemos a Dios de todo corazón. Mis queridos hermanos, y que sea Dios quien guíe nuestra vida. Mis queridos hermanos, si todavía usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le imploro que hoy haga esta oración conmigo para que su nombre hoy se registre en el libro de la vida. Apocalipsis 20, verso 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis queridos hermanos, repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti. Te recibo como mi único Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados, límpiame de todas mis maldades y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a conocerte cada día más, a estar entregado a tus obras en la tierra. Ayúdame, Señor Jesús, a vivir para ti. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo, hoy su nombre le es escrito en el libro de la vida y hoy tiene, bendito Dios, la salvación de su alma. Que el Señor Todopoderoso le bendiga y que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, lo guarde, los proteja y sea quien cuide de usted, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.